Aquella noche, mientras cargaba a su madre de 93 años en los brazos como si fuera una niña perdida, Elena comprendió que la injusticia más cruel no es la que te quita una casa, sino la que te obliga a abandonar tu propia historia. Expulsada, humillada y con la angustia oprimiendo el pecho, ella no imaginaba que, horas después, una voz salida de la oscuridad rompería el silencio de la madrugada. Una voz que no era humana. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal para más historias impactantes de viudas, secretos familiares y misterios que desafían la realidad. La niebla caía como un manto pesado sobre el pueblo cuando Elena, con los ojos hinchados de tanto llorar, fue obligada a cruzar la calle con sus pocas pertenencias apretadas contra el pecho. Detrás de ella, tambaleándose y respirando con dificultad, iba su madre, doña Amalia, una anciana de mirada frágil que parecía sostenerse más por voluntad que por fuerza. La orden de desalojo había sido rápida, fría, implacable. Nadie quiso escuchar la verdad, nadie quiso defender a la viuda. A esas horas, sin dinero, sin abrigo y sin familia que las aceptara, caminaron por la calle desierta hasta llegar al galpón abandonado del viejo molino, un edificio que llevaba décadas cerrado por rumores que nadie se atrevía a confirmar. Elena acomodó a su madre sobre unas mantas raídas y se agachó frente a ella. «Mamá, te prometo que mañana encontraré ayuda. Solo necesitamos pasar esta noche». Pero doña Amalia no parecía escucharla. Su mirada estaba fija en una esquina oscura del galpón y un temblor extraño recorría sus manos. «No deberíamos haber vuelto aquí», susurró. «Este lugar recuerda lo que nosotros quisimos olvidar». Elena pensó que era confusión. Su madre mezclaba recuerdos todo el tiempo, especialmente cuando estaba cansada. Pero entonces ocurrió. Un silencio profundo se apoderó del galpón, como si el mundo hubiese dejado de respirar. Y de un rincón oscuro, donde la luz no alcanzaba ni siquiera a tocar las viejas cajas apiladas, se escuchó un sonido imposible. Toc, toc, toc. Eran pasos, pasos arrastrados, lentos, pesados, como si algo caminara desde el fondo hacia ellas. Elena se enderezó de golpe. Su madre le apretó la muñeca con una fuerza sorprendente. «Son ellos», murmuró con un hilo de voz. «Han vuelto porque saben que la verdad quiere salir». El viento se coló por las rendijas de la madera, pero no fue viento lo que escucharon después. Fue una voz tan fría que parecía hecha de metal oxidado y aire muerto. «¿Por qué regresaron?» Elena giró de inmediato. No había nadie. Solo sombras moviéndose como si tuvieran vida propia. El aire se volvió tan helado que un vapor blanco salió de sus bocas. La madera crujió. Algo golpeó el techo. Una sombra cruzó la pared como un relámpago oscuro que dejó marcas brillantes, casi como brasas. Elena tragó saliva. «Mamá, ¿qué es esto?» Doña Amalia cerró los ojos. Una lágrima silenciosa cayó por su mejilla. «Este galpón guarda el secreto que destruyó a nuestra familia». Y esta noche despertó. Y entonces, como si una presencia invisible hubiese querido confirmarlo, un golpe brutal retumbó en la puerta, haciendo vibrar todo el edificio. La noche apenas comenzaba, y ellas no estaban solas. El golpe contra la puerta resonó como un trueno dentro del galpón. Las paredes vibraron, levantando polvo que cayó como una lluvia triste sobre las dos mujeres. Elena abrazó instintivamente a su madre, sintiendo cómo el corazón le golpeaba el pecho con una fuerza desesperada. «¿Quién está ahí?», gritó con voz quebrada, aunque sabía que no quería la respuesta. Silencio, un silencio tenso, espeso, como si alguien o algo aguardara pacientemente del otro lado. Doña Amalia, con los ojos muy abiertos, murmuró: «No abras, Elena, no abras esa puerta por nada del mundo».
Pero entonces, desde el exterior, 3 golpes más retumbaron, cada uno más fuerte que el anterior. ¡Bum! 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 El eco viajó por el techo y los muros, como si la estructura entera quisiera desprenderse. Elena sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «Mamá, tengo que ver qué está pasando». «¡No!», gritó la anciana, aferrándose al brazo de su hija con una fuerza inesperada. «Ya vinieron una vez, y lo que se llevaron nunca regresó». Elena frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué se llevaron?». Pero antes de que doña Amalia pudiera responder, la puerta, vieja y podrida, se movió sola. No se abrió de golpe, no cedió ante un impacto. No, se desplazó apenas unos centímetros, como si alguien la empujara con un dedo invisible. Ese pequeño movimiento fue peor que un estallido. Lo sutil siempre da más miedo. Una corriente helada entró en el galpón, apagando el poco calor que quedaba. La sombra que proyectó la puerta entreabierta parecía moverse por su cuenta. «Elena», susurró su madre, con voz quebrada. «Ellos no vienen por nosotros, vienen por lo que creen que todavía escondemos». La viuda tragó saliva. Entre el miedo y la confusión, sus manos temblaban. «¿Quiénes, mamá? ¿Quiénes ellos?». Pero la anciana no respondió. Su mirada estaba clavada en la penumbra detrás de la puerta. Y entonces algo ocurrió. Una mano apareció. Una mano pálida, larga, casi translúcida, como si no perteneciera a un ser humano. Se apoyó delicadamente en el borde de la puerta, doblando los dedos de una forma antinatural. Elena dio un paso atrás, llevando a su madre con ella. La mano no entró, no avanzó, solo permaneció allí, como si quisiera recordarles que podía entrar cuando quisiera. Y entonces la voz, aquella voz que Elena había escuchado antes, volvió a sonar, pero esta vez más cerca, tan cerca que parecía hablar dentro de su cabeza. «¡Devuélvanlo!». Elena se cubrió los oídos, pero no sirvió de nada. La voz no venía del aire, venía de un lugar mucho más oscuro. «¿Devolver qué?», gritó entre lágrimas. La mano desapareció. La puerta volvió a cerrarse sola, muy despacio, sin hacer ruido. Y cuando el silencio cayó de nuevo, doña Amalia dejó escapar un gemido ahogado. «No debía decírtelo», susurró, «pero ya lo saben. Ya sintieron que regresamos». «¿Que regresamos a qué?», preguntó Elena desesperada. Entonces la anciana, temblando, levantó el rostro hacia su hija y dijo: «Hija, este galpón no está abandonado. Aquí fue donde enterraron el cuerpo que nunca quisieron encontrar». Elena sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. A esa altura ya no podían salir, ya no podían escapar, porque lo que buscaba ese ser estaba con ellas. Elena sintió que el aire se volvía más pesado, como si cada palabra de su madre hubiera despertado algo dormido en la oscuridad del galpón. Un cuerpo enterrado, un secreto familiar y una presencia que exigía su devolución. «Mamá», murmuró con la voz tomada, «¿de qué cuerpo hablas?». Doña Amalia cerró los ojos un momento, como si buscara fuerzas para revolver en el pasado que había intentado sepultar toda su vida. «No debí traer hijos a esta familia», susurró. «No después de lo que pasó aquí hace tantos años». Elena se arrodilló a su lado, sosteniéndole las manos. Nunca había visto a su madre tan perdida. «Dímelo. Necesito saberlo». La anciana tragó saliva. Sus palabras salieron despacio, como si cada una pesara 1 tonelada. «Este galpón fue construido por tu bisabuelo, y antes de que se quemara la casa grande, aquí escondieron algo. Alguien». Una corriente helada recorrió la espalda de Elena. «¿Alguien? ¿Quién?». Doña Amalia la miró con un terror antiguo, casi primitivo. «El hermano que tu bisabuelo negó, el hijo que nunca debió existir, un niño que desapareció una noche, sin que el pueblo lo buscara». Elena se llevó una mano a la boca. Sentía que el corazón quería salírsele del pecho. «¿Estás diciendo que
¿Lo mataron? La voz de su madre se quebró. No sé si fue eso, o si lo dejaron morir aquí, pero sé que lo enterraron en este suelo. Por eso nadie quiso volver. Por eso tu padre nunca te dejó entrar, porque él lo sabía. Un estruendo seco sacudió una de las paredes. Elena saltó del susto. El ruido vino del piso, justo debajo de donde ellas estaban sentadas. Tac, 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 como si alguien golpeara desde abajo, como si eso quisiera salir. Elena dio un paso hacia atrás, pero la voz volvió, esta vez más clara que nunca. «Devuélvanme mi nombre». Elena se paralizó. Era la misma voz metálica, distorsionada, pero ahora cargaba un dolor tan profundo que le erizó la piel. «Mamá», susurró, «no estamos solas aquí». Doña Amalia respiró con dificultad. «No quieren tu vida, hija. Quieren que digas la verdad que todos callaron». Entonces el suelo del galpón empezó a agrietarse lentamente, como si algo o alguien empujara desde abajo para abrirse paso. La madera se arqueó, el polvo se levantó, una vibración recorrió toda la estructura. Elena tiró de su madre para alejarla, pero doña Amalia no se movió. Tenía la mirada fija en las grietas que se abrían. «Hija, ya está aquí». Un dedo, pequeño, delgado, cubierto de tierra vieja, asomó entre las tablas rotas. Elena soltó un grito ahogado. La mano de un niño que llevaba enterrado décadas, un niño que pedía justicia, y en ese instante la voz habló una tercera vez, ahora con claridad absoluta. «Elena, tú eres la última de la sangre. Libérame». La viuda sintió que las piernas le fallaban. Su madre empezó a llorar en silencio, porque en ese momento Elena entendió. No estaban luchando contra un fantasma, estaban frente a un miembro olvidado de su propia familia, y él quería salir. Elena retrocedió tambaleándose mientras la grieta en el suelo se abría cada vez más. La mano pequeña, cubierta de tierra antigua, se movió lentamente, como si buscara aferrarse al mundo de los vivos después de décadas atrapada en la oscuridad. Doña Amalia comenzó a sollozar en silencio, con una mezcla de culpa y horror dibujada en cada arruga de su rostro. «Mamá», susurró Elena temblando, «¿qué está pasando?». Pero la anciana ya no parecía escucharla. Su mirada estaba clavada en el suelo, en aquella mano que emergía, frágil y pálida como un recuerdo roto. El aire dentro del galpón se volvió helado. Las paredes crujieron como si algo invisible las presionara desde todos los lados. «Elena», dijo la voz, esta vez más cercana, más humana, pero igualmente inquietante. «Sácame de aquí». Era la voz de un niño, pero no de un niño vivo. Las tablas del suelo cedieron con un estallido y una pequeña figura comenzó a surgir entre el polvo. Un cuerpo del tamaño de un niño de 10 años, completamente cubierto de tierra y sombras, como si la muerte misma lo hubiera abrazado por demasiado tiempo. Elena sintió que las piernas le fallaban, pero permaneció allí, inmóvil. Había algo en aquella presencia que no la dejaba escapar. No solo miedo, era como si una parte de ella reconociera al niño. Doña Amalia murmuró: «Perdónanos. Por favor, perdónanos». La figura levantó la cabeza. No tenía ojos visibles, pero Elena sintió su mirada perforar su alma. «No quiero venganza», dijo la voz, ahora más suave. «Solo quiero que digan mi nombre». Elena tragó aire con dificultad. «¿Tu nombre? ¿Cómo te llamabas?». El niño extendió la mano hacia ella. Sus dedos temblaban como si llevaran 100 años buscando ese momento. «Me llamaban Mateo», susurró, «y nadie quiso recordarme». Elena dio un paso adelante, sin saber por qué. Supo, en lo más profundo de su ser, que aquel niño hablaba con la verdad. «¿Eras parte de nuestra familia?», preguntó con un hilo de voz. La figura asintió lentamente. «Tu bisabuelo me escondió aquí. Me llamó error, me llamó vergüenza y me dejó solo, en la oscuridad.
Doña Amalia rompió en llanto. Ese pecado, ese silencio, lo arrastramos todas estas generaciones. El niño volvió su rostro hacia la anciana. El linaje no se limpia escondiendo la verdad. Se limpia cuando alguien la enfrenta. Elena sintió un estremecimiento. Todo se aclaró de golpe. Su familia había vivido décadas de desgracias, pérdidas, muertes inesperadas, y ahora entendía por qué. No era una maldición, era un grito ignorado. El niño levantó su mano hacia ella otra vez. «Elena, solo tú puedes sacarme de este lugar. No quiero asustarlas, quiero descansar». La viuda respiró hondo. El miedo seguía allí, clavado en su pecho como una espina, pero algo más fuerte surgió dentro de ella. Valentía, compasión, responsabilidad. Dio un paso al frente. «Mateo, no te dejaremos aquí, te lo juro». Y en ese instante, el galpón entero pareció suspirar, como si el edificio, o la historia, hubiese estado esperando esas palabras durante un siglo. La tierra bajo los pies de Elena comenzó a moverse, suave, como si la guiara hacia un punto exacto del galpón, el lugar donde todo había comenzado y donde todo terminaría. Elena avanzó lentamente hacia el centro del galpón, guiada por aquella vibración suave que hacía temblar el suelo bajo sus pies. Era como si la tierra misma quisiera mostrarle el lugar exacto donde Mateo había sido ocultado. Doña Amalia la observaba desde el rincón, con el rostro empapado en lágrimas. Cada paso de su hija era como una sentencia para ella, la única sobreviviente de una historia que había permanecido enterrada durante un siglo. Elena se arrodilló. La madera vieja estaba fría como hielo. Los dedos del niño señalaban un punto preciso. «Aquí», susurró Mateo, «aquí me dejaron». Elena tragó saliva. Sabía que no tenía herramientas, pero también sabía que no podía esperar. Comenzó a retirar las tablas con las manos, rasgándolas, empujándolas, rompiéndolas entre sollozos. Cada crujido era un grito del pasado. Cada astilla que se clavaba en sus dedos era una memoria que volvía. Debajo de la madera apareció la tierra negra, húmeda, pesada, silenciosa. Elena hundió las manos con determinación dolorosa. No era solo tierra, era agridulce como la culpa, densa como el tiempo. Mateo la observaba en silencio, con la postura frágil de un niño que nunca debió sufrir. «Nadie me lloró», susurró, «hasta hoy». Unos huesos pequeños comenzaron a emerger entre la tierra. Elena soltó un gemido ahogado al ver la forma del cráneo infantil, tan pequeño, tan injusto. Doña Amalia cayó de rodillas al verlo. «Perdón, Mateo. Mi padre juró que nadie debía saber. Nos obligó a callar». El niño ladeó la cabeza lentamente, como si tratara de entender algo que no había entendido en vida. «Callaron por miedo. Yo solo necesitaba amor». Elena limpió la tierra alrededor de los restos. Sus manos estaban sucias, sangrando, pero no se detuvo. «Mateo», dijo con la voz quebrada, «ahora estás con nosotros. No estás solo. Te prometo que tendrás un entierro digno y tu nombre será recordado». El niño dio un paso hacia ella. Las sombras que lo rodeaban empezaron a disolverse. Su figura se volvió más clara, más luminosa, como si la verdad tuviera el poder de devolverle un poco de lo que le fue arrebatado. «Gracias, Elena. Tú rompiste el silencio. Tú cerraste el círculo». El galpón comenzó a estremecerse. Las paredes crujieron con fuerza. El viento entró con un silbido que parecía un lamento liberado. Doña Amalia gritó: «Elena, sal de ahí, el lugar se está derrumbando». Pero Elena no se movió. Su mirada permanecía fija en Mateo. «¿Qué va a pasar ahora?». El niño sonrió por primera vez. Una sonrisa frágil, triste, pero real. «Ahora podré irme. Ahora podré descansar. Porque alguien, al fin, me llamó por mi nombre». Elena extendió la mano hacia él, pero esta vez Mateo dio un paso atrás.
Su cuerpo comenzó a elevarse, deshaciéndose en un resplandor suave, como polvo de estrellas mezclado con memoria. Adiós, Elena. Adiós, abuela Amalia. Gracias por darme un lugar en la historia. Y con esas palabras, el niño desapareció. El galpón dejó de temblar. El silencio volvió, pero ya no era un silencio de miedo. Era un silencio de paz. Elena permaneció arrodillada junto a los restos, respirando profundamente, con lágrimas cayendo sin prisa, porque entendió que aquella noche no había sido una maldición, había sido una segunda oportunidad. La noche cayó sobre el barrio con un silencio tan espeso que parecía cubrir los techos como una manta húmeda. La viuda Noelia no conseguía dormir. A los pies de su cama, su madre de 93 años respiraba con dificultad, murmurando frases semidormidas que nadie lograba entender. De repente, un golpeteo leve, casi tímido, resonó en la pared que daba al corredor. No era el viento, no era la casa acomodándose, era demasiado rítmico, demasiado humano. Noelia se incorporó, el corazón golpeándole el pecho como si quisiera escapar. El sonido se repitió, esta vez acompañado por un susurro femenino, un susurro viejo, un susurro que pronunciaba su nombre. Noé, Lía. Ella tragó saliva, paralizada. Un escalofrío le recorrió la espalda. Intentó encender la lámpara, pero la luz titiló un segundo antes de apagarse, como si la casa misma negara ofrecer claridad. El susurro volvió, más firme, más urgente. No salgas sola, Noelia, no salgas. La viuda retrocedió hasta chocar contra la cómoda. La voz no era la de su madre, ni la de ninguna persona viva, pero la reconoció. Había escuchado ese tono antes, esa respiración entrecortada. Era doña Matilde, la vecina desaparecida hacía 3 días, la misma que había intentado advertirle que debía dejar la casa, la misma que había sido tragada por el misterio sin dejar rastro. Un golpe seco estremeció la pared, luego otro y otro, como si alguien o algo golpeara desesperadamente desde el interior. La madre de Noelia abrió los ojos de repente, mirando hacia el techo con expresión de terror puro. Después, con un hilo de voz, murmuró: «Ella no está sola, no están solas». El aire en el dormitorio se volvió denso, frío, casi líquido. Las sombras parecían moverse, estirándose como dedos que buscaban tocarles los tobillos. De pronto, el golpeo se detuvo. Silencio absoluto. Un silencio tan profundo que hacía doler los oídos, hasta que desde el pasillo se escuchó el sonido inconfundible de pasos arrastrados, lentos, pesados, acompasados. Noelia sintió que la sangre desaparecía de su cuerpo. Los pasos se dirigían a su puerta, cada uno más cercano que el anterior. «No abras», susurró la voz de doña Matilde casi llorando. «Si abres, no habrá vuelta atrás». La viuda abrazó a su madre, ambas temblando. La manija de la puerta empezó a girar lentamente, como si una mano invisible quisiera entrar, y en ese instante la casa entera pareció exhalar un suspiro profundo, largo, agónico, como si despertara después de un largo sueño. El pasillo estaba oscuro, tan oscuro que parecía no tener fin. Solo un hilo de luz de la luna se filtraba por la ventana del fondo, dibujando un rectángulo pálido en el suelo. La puerta del dormitorio de Noelia siguió temblando durante unos segundos, como si alguien del otro lado ejerciera una presión constante, insistente. Luego, la manija dejó de moverse, pero el peligro no había pasado. No lo había hecho ni por un instante. La casa seguía respirando. Un sonido profundo, irregular, casi orgánico, se extendió por el pasillo. Era como si las paredes inhalaran y exhalaran, hinchándose y encogiéndose con cada movimiento. La madre de Noelia apretó la mano de su hija con una fuerza sorprendente para su edad. «No estamos solas, Noelia», susurró. Ella no era la única. La viuda trató de concentrarse.
Tenía que salir del dormitorio. Algo se lo decía, una intuición visceral que no podía ignorar. El aire dentro del cuarto se hacía cada vez más pesado, sofocante, casi imposible de respirar. Juntando valor, abrió apenas la puerta. El pasillo la esperaba, frío, silencioso, vivo. La luz de la luna iluminó parte del suelo, y allí, a pocos metros, vio algo que la dejó petrificada, 3 marcas de dedos hundidas en la madera, como si alguien o algo hubiera apoyado la mano para levantarse del suelo. Pero las marcas eran profundas, irregulares, casi quemadas, como si la madera hubiera sido desgarrada desde adentro. Noelia contuvo un grito. La madre sollozó. «Noelia, eso no es humano». Un crujido resonó en la pared, justo detrás de ellas. Después otro, y otro, como si algo se moviera dentro de los muros, avanzando, arrastrándose con un ritmo enfermizo. La voz de doña Matilde volvió, esta vez más cerca, más clara, casi encima de ellas. «Corran, no miren atrás, corran antes de que salga». El suelo vibró bajo sus pies. Una vibración suave al principio, luego más fuerte, hasta que los vidrios de las ventanas comenzaron a temblar. Noelia tomó a su madre del brazo y la obligó a avanzar por el pasillo. Cada paso era una batalla. Cada metro parecía estirarse como si la casa no quisiera soltarlas. A mitad del camino, un sonido gutural emergió desde debajo del piso, un gruñido áspero, grave, que no pertenecía a ninguna criatura conocida. La madre tropezó y casi cae. Noelia la sostuvo como pudo. «¡Rápido, mamá! ¡Por favor, rápido!». Cuando por fin alcanzaron la sala, la temperatura bajó de golpe. Su aliento se volvió visible. Una sombra, enorme y distorsionada, se proyectó en la pared del pasillo por el que habían venido, como si algo gigantesco estuviera emergiendo desde el oscuro corredor. El susurro de doña Matilde fue lo último que escucharon antes de que la sombra avanzara. «Noelia, ya no quiere solo la casa, quiere lo que ustedes saben». La viuda sintió que el mundo se le venía encima. La casa ya no era solo un refugio, era una criatura hambrienta. La sala estaba helada, silenciosa, como si el aire hubiera sido drenado de golpe. Noelia cerró la puerta del pasillo con un empujón desesperado, aunque sabía que ninguna cerradura humana podía detener lo que se movía allí dentro. Su madre respiraba con dificultad, apoyada en el brazo del sillón, pero sus ojos seguían bien abiertos, fijos en el suelo. «Hija, escucha», susurró con un temblor que no provenía solo del miedo. Al principio Noelia no oyó nada, solo el zumbido de su propio pulso retumbando en sus oídos, pero luego, muy bajo, casi imperceptible, surgió un sonido que la dejó sin sangre. Golpes, golpes secos, desde debajo del piso. Parecía que alguien tocaba. No, parecía que alguien pedía salir. Noelia retrocedió, sintiendo que el suelo vibraba bajo sus pies, como si algo vivo se arrastrara en los túneles que había bajo la vieja casa. La madre levantó una mano temblorosa, señalando el rincón donde la madera estaba más oscura. «Ahí, es ahí donde la oí por primera vez», dijo la anciana. «La noche antes de que nos expulsaran, escuché su voz, pero pensé que era mi imaginación. Otro golpe, más fuerte. Luego un susurro, ronco, desgarrado. «No, dejen... aquí». Noelia apretó los dientes, paralizada. La voz era humana, femenina, pero tenía una distorsión que no podía explicarse, como si hubiera sido arrancada de una garganta ya muerta. «Mamá, ¿escuchaste eso?». La anciana cerró los ojos, asintiendo lentamente. «Hija, la casa no solo guarda recuerdos, guarda cuerpos». El silencio fue brutal. De repente, una tabla del piso se levantó apenas unos milímetros. Muy poco, pero lo suficiente para mostrar que algo o alguien empujaba desde abajo.
El ruido de uñas raspando la madera se extendió por toda la sala, desgarrando el aire. Noelia sintió que el pánico la consumía. «Tenemos que salir. Ahora». Pero cuando intentó arrastrar a su madre hacia la puerta principal, un frío intenso recorrió la habitación. Algo se movió detrás de ellas, un susurro femenino, idéntico al que provenía del suelo, pero esta vez más cerca. «No corran. No sirve de nada». Ella ya las vio. Doña Matilde. La misma voz. Pero ahora estaba en la sala con ellas. Noelia giró lentamente. La vio, o creyó verla. Una silueta delgada, torcida, semitransparente, parada junto a la ventana. Su rostro estaba envuelto en sombra, pero sus ojos eran dos puntos blancos, vacíos, fijos en ellas. La madre de Noelia cayó de rodillas, murmurando una oración que no recordaba haber dicho desde su juventud. Noelia dio un paso atrás. La sombra dio un paso adelante. Ese movimiento bastó para que el piso, como respondiendo a la presencia espectral, se abriera un poco más. Una mano pálida, delgada, con uñas largas y oscuras, emergió desde las tablas sueltas. La voz del subsuelo gritó: «¡Sácame! ¡No me dejen aquí con ella!». La sombra se volvió hacia el hueco y los ojos blancos brillaron como si reconocieran a la criatura atrapada. Noelia ya no sabía qué era más aterrador: la mujer enterrada bajo el piso o la presencia que la vigilaba desde la ventana. Una cosa era clara: no estaban presenciando un accidente, estaban presenciando una prisión que ahora las incluía. El chillido que salió del hueco en el piso no era humano, o no lo era del todo. La mano pálida seguía intentando abrirse paso entre las tablas, arañando la madera con uñas que parecían hechas de hueso viejo. La madre de Noelia, paralizada, cubrió su boca para no gritar. La sombra en la ventana, la figura con ojos blancos, observaba sin moverse, como un juez esperando que las piezas encajaran. Noelia tragó saliva. Tenía que decidir qué hacer: ayudar a la mujer atrapada o huir antes de que aquello se abriera por completo. Pero su cuerpo no respondía. El piso vibró de nuevo, las tablas se torcieron, y entonces una voz, rota, desesperada, volvió a surgir desde abajo. «Noelia, tú sabes quién soy. Me enterraron aquí, por la verdad que descubrí». La viuda sintió que el corazón se le detenía. «¿Cómo sabe mi nombre?», susurró temblando. Su madre la miró con un terror que no había visto en sus 93 años de vida. «¿Por qué?». La anciana tomó aire con dificultad. «Esa voz, hija, es la misma que escuché la noche que la vecina desapareció». Noelia abrió los ojos, incrédula. «Mamá, ¿estás diciendo que...?». La anciana asintió, con lágrimas resbalando por su rostro arrugado. «Es doña Matilde, la verdadera, la mujer buena, la que intentó advertirnos». El horror se expandió en la sala. Si la verdadera doña Matilde estaba debajo del piso, ¿quién era entonces la figura que seguía observándolas desde la ventana? La sombra se movió por primera vez. Giró la cabeza hacia ellas con un crujido seco, como si sus huesos estuvieran quebrados. Los ojos blancos se estrecharon. La voz del hueco gritó más fuerte: «No la dejen alcanzarme, ella me enterró». Las tablas se abrieron de golpe, astillándose hacia arriba como un estallido. Una mano entera, luego un brazo, luego un hombro empapado en tierra húmeda, emergieron hacia la superficie. Noelia retrocedió, arrastrando a su madre. Del hueco salió un rostro cubierto de tierra, con la piel morada por la falta de aire, pero con unos ojos vivos, llenos de desesperación. «Noelia, ayúdame», jadeó la mujer. «Ella tomó mi forma, tomó mi voz, tomó mi vida». El aire de la sala se quebró con un chillido agudo. La sombra avanzó. Ya no era una silueta, ya no era una visión. Era un cuerpo, casi humano, pero estirado, largo, de movimientos imposibles. Su piel era gris y translúcida, y el rostro
El rostro era una máscara vacía, sin boca ni nariz, solo esos ojos blancos que ardían como brasas apagadas. La falsa Matilde. La entidad que había estado en la casa antes de ellas, antes incluso de la verdadera vecina. Noelia intentó correr, pero las luces comenzaron a parpadear. Las ventanas se cerraron de golpe. La puerta principal crujió como si alguien la empujara desde afuera. La criatura señaló a la mujer del hueco con un dedo largo y puntiagudo. Luego señaló a Noelia, luego a la anciana. Una elección, un intercambio. La voz del subsuelo, desesperada, gritó: «¡Noelia! Ella quiere una más, quiere reemplazarme, no te acerques». La criatura dio otro paso. El suelo tembló. La casa entera pareció inclinarse hacia la oscuridad del hueco. La madre de Noelia cayó al suelo, jadeando. Noelia tuvo que decidir salvar a su madre o enfrentar a la entidad para liberar a la mujer enterrada, y la casa estaba esperando su decisión. El reloj de péndulo en la sala marcó un golpe seco, uno solo, pero resonó como si la casa entera hubiera inhalado profundamente. Noelia estaba en medio de dos horrores. A su izquierda, la criatura avanzaba con pasos lentos, deformes, como si sus huesos se dislocaran con cada movimiento. No tenía boca, pero de su pecho surgían sonidos húmedos, casi gorgoteos, como si respirara por dentro de la carne. A su derecha, la mujer enterrada, la verdadera doña Matilde, extendía su mano llena de tierra, suplicando con los ojos abiertos como platos, desorbitados por el miedo. Y en el suelo, detrás de ella, la madre de Noelia respiraba cada vez más fuerte, como si la presencia del ente la estuviera drenando. La criatura alzó uno de sus dedos largos, señalando directamente a la anciana. El mensaje era claro, frío, cruel. Ella por mí. La voz de la Matilde enterrada rompió el silencio. «Noelia, no la entregues. Ella alimenta a lo que vive en esta casa y cuando lo sacia toma su forma, como hizo conmigo». Las luces se apagaron por un instante. Oscuridad absoluta. Un murmullo recorrió las paredes, rápido, como un enjambre recorriendo túneles invisibles. Cuando la luz volvió, la criatura estaba junto a la madre, inclinada sobre ella como una sombra que cae sobre el cuerpo de una presa. El aire se volvió irrespirable. Noelia gritó: «¡No la toques!». La criatura giró la cabeza en un movimiento brusco, antinatural, como si no tuviera columna vertebral. Los ojos blancos se clavaron en Noelia, y por primera vez la viuda comprendió. Esos ojos no solo miraban, leían, elegían, copiaban, y ahora querían algo nuevo, algo fresco. El suelo comenzó a retraerse lentamente alrededor del hueco, como si la casa misma quisiera empujar a Matilde hacia adentro otra vez. La mujer atrapada lloró, sacudiendo su brazo semienterrado. «Noelia, por favor, ella quiere tu vida para reemplazar la mía. Si me ayudas, te digo dónde está enterrada la prueba, la razón por la que me mató». La criatura siseó sin boca. La luz parpadeó. La temperatura cayó. La madre de Noelia gimió. La piel de sus brazos comenzó a helarse, como si algo le absorbiera lentamente el calor. Noelia sintió que se quebraba por dentro. «¡Mamá!», corrió hacia ella. Pero la criatura se interpuso, extendiendo uno de sus brazos largos como una barrera. La extremidad era pálida, casi translúcida, con venas oscuras recorriéndola como raíces. Noelia retrocedió, respiró hondo. No podía perderla, no podía perder a nadie más. Aunque el corazón le ardiera, tomó la decisión, se lanzó hacia el piso. «Matilde, dame tu mano». La criatura chilló. Un sonido seco, furioso. Las paredes se estremecieron. La mujer del hueco estiró el brazo con todas sus fuerzas. Sus dedos temblaban llenos de tierra y sangre. Noelia se tiró de rodillas, clavándose astillas en la piel mientras intentaba levantar la tabla que faltaba para liberarla. «Noelia», gimió la madre con voz lejana.
No lo hagas. Ella vendrá por nosotras. Pero la viuda ya había elegido. No podía abandonar a alguien como había sido abandonada ella. Con un tirón, logró liberar parte del brazo de Matilde. La mujer gritó de dolor, pero era un grito de esperanza. La criatura saltó. Su sombra cubrió a Noelia como un eclipse. Los ojos blancos ardieron, el piso tembló, la casa rugió. Y justo cuando el ente estaba a centímetros de ella, algo debajo del suelo se rompió. Un crujido profundo, como de raíces desgarradas, resonó bajo toda la casa. La mano de Matilde salió por completo, luego el otro brazo, luego sus hombros. La criatura retrocedió. Por primera vez, parecía temer. La mujer del hueco habló con una voz que ya no era solo humana. Ella no controla la casa, Noelia. La casa controla a ella. Y ya despertó. El ente soltó un chillido agudo y se lanzó hacia la oscuridad del pasillo, desapareciendo entre las sombras. La madre dejó de temblar. La casa quedó en silencio, pero ese silencio no era paz. Era la calma previa a algo peor. Algo que Matilde, aún medio enterrada, reveló con un susurro que heló el corazón de Noelia. Noelia, lo que viene ahora es lo que enterraron debajo de todo esto. No era yo la única que esperaba ser liberada. El silencio que siguió no fue un alivio, fue una advertencia. La criatura había huido hacia el corredor oscuro, pero la casa entera continuaba vibrando como si algo gigantesco se moviera en sus entrañas. Noelia ayudó a Matilde a incorporarse. La mujer todavía estaba cubierta de tierra húmeda, con los dedos ensangrentados por intentar salir durante quién sabe cuántas horas o días. La madre de Noelia respiraba con dificultad, pero su mirada estaba fija en el piso, en aquel hueco que había vomitado a la mujer enterrada. Temblaba, murmurando oraciones antiguas que ya ni recordaba saber. Matilde levantó la vista. Sus ojos, antes llenos de pánico, ahora ardían con un conocimiento que la viuda no podía comprender. Noelia, tenemos muy poco tiempo. Lo que te enterró no fue ella, fue eso. ¿Eso? Preguntó Noelia, sin poder controlar el temblor en su voz. La casa misma. No, Matilde negó lentamente. Lo que vive debajo de ella. Algo más viejo que cualquiera de nosotros. Algo que esta familia alimentó durante generaciones. Un estruendo profundo hizo crujir las paredes. El suelo vibró bajo los pies de las tres mujeres. Los marcos de las puertas se arquearon ligeramente, como si la madera respirara. Un susurro recorrió las tablas, viajando de un extremo al otro de la sala. Tres voces, 3 vidas. La madre lloró, tapándose los oídos. Noelia sintió cómo su corazón golpeaba contra sus costillas. «¿Qué quiere?», preguntó. Matilde tragó saliva, con la mirada clavada en la tierra que aún se movía en su ropa. Su voz fue apenas un hilo. Quiere reemplazar lo que perdió, quiere un cuerpo nuevo, y ahora sabe que tú eres la más fuerte, la más adecuada. Por eso la criatura tomó mi forma. Fue un intento fallido, pero ahora viene ella, la que gobierna. Un segundo estruendo sacudió los cimientos. Una grieta se abrió en el suelo, extendiéndose como una vena negra hacia el pasillo. De allí surgió un olor húmedo, antiguo, como tierra removida después de años. Noelia miró a Matilde. «¿Qué fue lo que descubriste para que te enterraran viva?». La mujer cerró los ojos, y su respuesta cayó como un peso insoportable. «Descubrí el cuarto bajo la casa, el cuarto donde enterraron a la verdadera dueña, la primera viuda, la que nunca debió morir». Noelia sintió que el alma se le helaba. «¿Y qué tiene que ver con todo esto?». Matilde respiró hondo, temblando. Ella nunca murió. La dejaron atrapada ahí abajo, y ahora que despertó, viene por su legado. Una luz roja, tenue, comenzó a brillar entre las rendijas del piso, como brasas que se encendían desde lo profundo. La grieta se abrió más.
Un susurro femenino, suave, pero lleno de miles de ecos, salió desde el subsuelo. Nadie huye de la casa que construyó con su propio dolor. La madre de Noelia cayó de rodillas. Noelia la sostuvo, pero la anciana estaba rígida, con el rostro pálido. «Mi hija», dijo con voz quebrada, «no deberíamos haber vuelto aquí». El piso se abrió un poco más, y algo comenzó a subir. No brazos, no manos, cabello, cabello negro larguísimo, empapado en tierra, moviéndose como si tuviera vida propia. Matilde retrocedió, perdiendo el equilibrio. Noelia, es ella, es la primera viuda. El cabello emergió más. Luego un fragmento de piel blanca, como porcelana antigua cubierta de tierra. Luego un hombro delgado, manchado de barro seco. Una figura estaba saliendo desde el abismo. El susurro volvió, esta vez más claro. «Devuélvanme lo que me quitaron, o tomaré lo que queda». La casa entera parecía inclinarse hacia el hueco, como si el mundo entero girara alrededor de esa aparición. Noelia tomó aire. Sabía que no podía huir. No todavía. Tenía que enfrentar a lo que había despertado. Pero la pregunta que la desgarraba era otra. ¿Qué es lo que esa criatura quería que le devolvieran? ¿Y quién tendría que pagar ese precio? El cabello negro siguió emergiendo, deslizándose como un río oscuro sobre la madera quebrada. Era tan largo que parecía no tener fin, como si arrastrara consigo la oscuridad del subsuelo. Noelia retrocedió, llevando a su madre con ella, sin apartar la vista del hueco que se abría cada vez más. Matilde, aún cubierta de tierra, se apoyó contra la pared. Tenía la respiración acelerada y los ojos llenos de terror. «Noelia, escúchame bien», susurró. «Ella no sube para matar, ella sube para recuperar». El piso volvió a vibrar. Una mano salió del hueco. Una mano pálida, perfecta, con dedos largos y delgados, pero completamente rígidos, como si fueran los de una estatua recién desenterrada. La piel tenía un brillo extraño, casi nacarado, como porcelana vieja que jamás perdió su belleza, pero tampoco su frialdad. La madre de Noelia apartó la mirada, temblando. «No, no la miren a los ojos», dijo Matilde con voz quebrada. «Si la miran directamente, ella ve dentro de ustedes y decide cuál vida quiere». Pero era demasiado tarde. La figura emergió un poco más. Un cuello delgadísimo, una clavícula sobresaliente, y luego el rostro. Noelia sintió que su corazón se detenía. La primera viuda tenía un rostro absurdamente hermoso, tan perfecto que no parecía humano. Su piel era blanca como la tiza, sin una sola imperfección, pero estaba cubierta de grietas finísimas, como cerámica agrietada por el tiempo. Sus ojos, sin embargo, eran lo peor. Negros, profundos, tan oscuros que parecían agujeros abiertos hacia un pozo sin fondo. Y aún así, parecían llorar. Dos finos hilos de tierra caían desde sus párpados, trazando líneas secas sobre las mejillas blancas. La voz que surgió de ella fue un susurro suave, pero cargado con el eco de siglos. «La casa me llamó, porque la sangre volvió». Noelia sintió un escalofrío que la recorrió completa. «¿La sangre?», preguntó, sin poder contenerse. La primera viuda giró lentamente la cabeza hacia ella. Algo se quebró dentro de Noelia. No era miedo, no era dolor. Era una sensación antigua, un reconocimiento. La criatura extendió su mano hacia la viuda. «Tú tienes mi nombre, tienes mi historia, y no lo sabes». Matilde gritó: «Noelia, no la escuches, ella quiere poseerte». La criatura bajó la mano, los ojos negros se clavaron en Matilde. «Tú, ladrona de silencio». «No, yo solo...». Matilde retrocedió. «Yo solo descubrí la verdad, y por eso te enterré viva», respondió la primera viuda con calma ancestral. Noelia se llevó una mano a la boca. «¿Fuiste tú, y no la criatura, la que la enterró?». La figura inclinó la cabeza.
Ella tomó mi forma para vigilar lo que dejé atrás. Pero fui yo quien decidió que nadie debía decir mi nombre. El cabello oscuro comenzó a extenderse sobre el piso, avanzando como raíces vivas, buscando, palpando. Una hebra rozó el pie de la madre de Noelia. La anciana gritó y se apartó apenas a tiempo. «¡Noelia, haz algo!», suplicó la anciana. El piso volvió a agrietarse. Pequeñas líneas negras se extendieron por toda la sala. Las paredes crujieron como huesos latiendo. La primera viuda alzó la mirada. Su voz se hizo más profunda, más fría. «Quiero lo que me pertenece, mi sangre, mi legado, mi hija». El mundo se le cayó encima a Noelia. «¿Tu hija?», susurró. «¿Quién? ¿Quién es tu hija?». La criatura sonrió. Una sonrisa rota, casi humana. «¡Tú!», la madre de Noelia gritó. Matilde cayó al suelo y Noelia sintió que algo invisible comenzaba a jalarla hacia el hueco del piso. La casa rugió, como si celebrara, como si reclamara. La primera viuda abrió los brazos, recibiéndola. «Ven conmigo, hija mía. Lo que está abajo te estaba esperando». Y Noelia sintió cómo sus pies se deslizaban sin que pudiera detenerlos. La noche cayó pesada sobre el pueblo, como si una mano invisible apagara una a una las luces del cielo. La viuda avanzaba por el sendero de tierra que bordeaba el arroyo, guiada por la débil linterna que llevaba en la mano. Había recibido una nota anónima deslizada bajo su puerta. «Si quieres saber la verdad sobre la casa, ven al puente viejo, sola». Al llegar, creyó que el lugar estaba desierto, hasta que escuchó un leve carraspeo detrás de los pilares de madera. De entre las sombras emergió una figura frágil, una anciana delgada, encorvada, envuelta en un chal gris. Su rostro estaba surcado por arrugas profundas, como si los años hubieran sido escritos con ira en su piel. «No deberías haberte quedado en esa casa», susurró con voz temblorosa. «Esa familia, la tuya, nunca estuvo sola allí». La viuda sintió un escalofrío que le recorrió la columna. La anciana continuó hablando, como si cada palabra le pesara toneladas. «Yo cuidé ese lugar cuando era joven. Vi cosas que ningún ser humano debería ver. Oí pasos en el granero cuando no había nadie. Escuché llantos detrás de las paredes, llantos que no venían de este mundo. Y un día descubrí lo peor». La mujer tragó saliva, sintiendo que el aire se volvía más denso. «Lo enterraron allí», dijo la anciana con un hilo de voz. «Bajo la tierra húmeda, junto a las raíces del árbol centenario que ustedes llaman protector. No es un protector, es un guardián obligado. Lo encadenaron a ese lugar para que nunca pudiera salir». La viuda quiso preguntar quién o qué, pero la anciana levantó una mano frágil para silenciarla. «No digas su nombre. Si lo haces, te escuchará», advirtió ella, mirando alrededor con terror auténtico. De pronto, un crujido resonó entre los árboles. No era una rama, no era un animal, era algo más. Algo que se movía con intención, como si se acercara lentamente, paso a paso. La anciana abrió los ojos desmesuradamente. «Ya viene. No debía haber vuelto aquí. No debía hablar». Y antes de que la viuda pudiera reaccionar, la mujer se echó a correr hacia la oscuridad del bosque. La viuda levantó la linterna, intentando iluminarla, pero solo alcanzó a ver cómo el chal gris desaparecía entre los troncos. Un grito desgarrador cortó el silencio. Luego, nada. Un silencio absoluto, antinatural. El corazón de la viuda golpeaba con violencia. Retrocedió un paso, luego otro. Algo se movía entre las sombras, demasiado grande para ser humano, demasiado silencioso para ser un animal. La nota, la anciana, el árbol, lo enterrado, todo comenzaba a encajar y a aterrarla. Sin mirar atrás, comenzó a correr hacia su casa, ignorando que, desde el borde del bosque, dos ojos observaban cada uno de sus movimientos.
La viuda llegó a su casa sin aliento, con el corazón golpeándole el pecho como si quisiera escapar. Cerró la puerta con fuerza, echó todos los cerrojos y apoyó la espalda contra la madera, intentando recuperar el aire. Pero la casa estaba extrañamente silenciosa, demasiado silenciosa. Ni siquiera el tic-tac del viejo reloj de pared resonaba esa noche. Encendió la lámpara de aceite del pasillo y avanzó lentamente. Cada sombra parecía más larga, más viva, como si la oscuridad tuviera nervios y se encogiera al verla pasar. El recuerdo del grito de la anciana aún retumbaba en su mente. ¿Qué era aquello que la había atrapado? ¿Y por qué, justo ahora, después de tantos años, comenzaba a despertar? En la cocina, la viuda abrió la ventana buscando aire fresco, pero un olor húmedo, terroso, invadió el ambiente. No era normal. Era el olor que uno percibe al cavar demasiado profundo o al remover algo que nunca debió ser desenterrado. Entonces lo oyó. Un susurro, primero débil, casi imperceptible, como si alguien respirara muy cerca del suelo. «Ayúdame». La viuda dio un salto hacia atrás, miró a su alrededor. No había nadie, pero el susurro volvió, más firme, más claro, como si subiera directamente desde el suelo de madera. «No quise quedarme aquí». Ella dio un paso hacia la mesa, y entonces algo crujió bajo las tablas, como si un puño golpeara desde abajo. Su respiración se volvió un hilo. «¿Quién está ahí?», preguntó, aunque su voz era apenas un murmuro tembloroso. Lo que respondió no era humano. Era un lamento arrastrado, deformado por décadas de encierro, mezcla de sufrimiento y rabia. «Me dejaron solo, bajo el árbol». La viuda se cubrió la boca con la mano. El árbol centenario, el mismo del que la anciana habló, el guardián involuntario, el que tapaba aquello que la antigua familia quiso ocultar para siempre. Se armó de valor y tomó la linterna de aceite. Caminó hacia la puerta trasera, pero cuando intentó abrirla, encontró el pestillo trabado por dentro, como si alguien o algo lo hubiera cerrado para que nadie saliera. Las paredes comenzaron a emitir pequeños golpes, como dedos tocando desde adentro, como si la casa respirara. La viuda dio un paso atrás cuando la voz volvió, ahora multiplicada, como si ya no fuera un solo espíritu, sino varios. «Nos dejaron, nos encerraron, bajo la tierra». El suelo vibró suavemente, no lo suficiente para tirar objetos, pero sí para hacerle sentir que algo se movía allí abajo, ascendiendo. La viuda retrocedió hasta el centro del salón. La lámpara temblaba en su mano. Sus ojos ardían por el miedo. «¿Qué quieren de mí?», logró decir con un hilo de voz. Los susurros se unieron en una sola frase, clara, afilada, una exigencia. «Destápalo». La lámpara casi cayó de sus manos. Destino o advertencia, no sabía qué era, pero una cosa estaba clara. La casa ya no era un refugio, era un contenedor, con algo que estaba a punto de salir. La viuda salió al patio con pasos inseguros, llevando la linterna de aceite como si fuera un amuleto frágil. El aire estaba denso, más frío que minutos antes, como si el jardín entero contuviera la respiración. El gran árbol centenario se erguía en el centro del terreno, imponente, oscuro, sus ramas extendidas como brazos deformes que intentaban tocar el cielo. Algo en él había cambiado. Las ramas parecían más bajas, como si el tronco hubiera cedido unos centímetros. Y la tierra alrededor del árbol, siempre firme, ahora estaba ligeramente levantada, como un montículo que respiraba. La viuda sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¡Dios!», susurró, pero ni siquiera sabía si invocaba protección o advertía a alguien. Un sonido hueco, profundo, surgió de la tierra. Toc, toc, toc. 3 golpes, pausados, como si alguien llamara desde un ataúd. La linterna tembló en su mano. «¿Qué quieren que haga?», preguntó mirando al vacío. El árbol respondió.
no con palabras, sino con un crujido, un lamento largo y antiguo, como madera hundiéndose en sus propios recuerdos. De una de las raíces, gruesa como un brazo humano, brotó un hilo oscuro. No era savia, no podía serlo. Olía metálico, caliente, demasiado familiar. Sangre. La viuda retrocedió, casi trastabillando, pero sus pies se hundieron en la tierra blanda. El suelo parecía resquebrajarse bajo ella, como si algo empujara desde abajo. De pronto, una raíz se movió, no con el viento, se movió sola, como si tratara de desenredarse de algo, o de alguien. Los susurros volvieron, ahora mezclados con llantos ahogados. No queríamos morir aquí. Nos cerraron la salida, nos prometieron descanso, y nos vendieron al silencio. La viuda apretó el pecho. Sentía el aire escapársele entre los dientes. Entonces, al pie del árbol, vio algo sobresalir de la tierra, algo pequeño, filoso, brillando bajo la luz de la linterna, una hebilla metálica. Se inclinó con cautela y tocó la superficie. Era fría, rígida, y estaba unida a un pedazo de tela raída enterrada en la tierra húmeda. La jaló apenas unos centímetros, y el suelo gimió. La tierra se hundió y un agujero se abrió de golpe, revelando algo enterrado justo bajo las raíces. Una caja de madera oscura, grande, sellada con clavos viejos y cubiertos de óxido. No era un cofre común. Era un ataúd improvisado, áspero, construido a la fuerza. Las voces se volvieron un grito unísono. ¡Ábrelo! La viuda dio un paso atrás, pero la raíz del árbol se deslizó por el suelo como una serpiente y le sostuvo el tobillo, sin apretar, solo evitando que huyera. El árbol estaba vivo. El árbol quería testigos. El árbol quería justicia. La viuda miró el ataúd oculto durante décadas, quizás un siglo entero. Sabía que si lo abría, ya no habría vuelta atrás. Pero también sabía que si no lo hacía, algo peor terminaría saliendo por su cuenta. Respiró hondo, temblando, y apoyó las manos sobre la tapa del ataúd. La viuda presionó con ambas manos la tapa del ataúd enterrado. La madera estaba húmeda, casi viscosa, como si hubiera absorbido no solo agua, sino algo más denso, más humano. Al apoyar todo su peso, escuchó cómo los clavos viejos gemían al aflojarse. ¡Crack! El sonido retumbó en el jardín como un suspiro liberado después de 100 años. Una brisa helada surgió desde el interior, apagando casi por completo la llama de la linterna. La viuda sintió el impulso de retroceder, pero las raíces del árbol se acomodaron detrás de ella, como un muro vivo que no le permitiría escapar. «Dios mío», susurró temblando. La tapa se dio un poco más. Esta vez no fue aire lo que salió, sino un olor oscuro, pesado, parecido al de un sótano olvidado. Un aroma a encierro, a miedo secado con el tiempo. El ataúd se abrió lo suficiente para que ella pudiera ver. Primero distinguió un trozo de tela. Era un vestido antiguo, de color crema, con bordados hechos a mano. El hilo estaba casi desintegrado. Luego, bajo la tela, notó un mechón de cabello trenzado incrustado en la madera, como si la persona dentro hubiera intentado arañar la tapa hasta que sus uñas se rompieron. Las voces comenzaron a susurrar más fuerte, casi desesperadas. Ella no debía morir aquí. No la escucharon. Ayúdanos a contar lo que pasó. La viuda tragó saliva y levantó un poco más la tapa. El haz tembloroso de la linterna iluminó el interior y lo vio. Un esqueleto pequeño, mucho más pequeño que el de una mujer adulta. Era un niño. El vestido no era un vestido de mujer. Era un vestido infantil, de esos que usaban las niñas de familias antiguas. Entre los huesos algo más llamaba la atención. Un medallón de plata, aún intacto, con un símbolo grabado. No era religioso, era un sello familiar, un apellido olvidado, un linaje manchado. La viuda sintió que las piernas le fallaban. «Una niña», murmuró. «La enterraron viva».
El árbol se estremeció como si confirmara su sospecha. Los susurros se hicieron lamento. La escondieron. Ellos la callaron. Pero yo la escuché todo este tiempo. La viuda sintió que el patio entero se movía. El árbol parecía respirar. Las raíces se expandían lentamente, revelando algo más bajo el ataúd. Un segundo cajón, más pequeño, aún sellado. Una marca quemada en la tapa mostraba una inicial. A. La viuda entendió. No era solo una niña, había más. El aire se volvió más pesado. Su sombra se alargó en el suelo, mientras los susurros se convertían en un coro. Sigue. Falta la verdad. Falta la otra. La linterna empezó a parpadear. Algo o alguien estaba tratando de salir de ese segundo cajón. La viuda retrocedió con un grito ahogado cuando los ojos amarillentos del pequeño ser se abrieron dentro del sudario. El aire se volvió tan frío que su aliento flotó frente a ella como una nube blanca. El árbol centenario se estremeció de raíz a copa, soltando hojas secas que cayeron en espiral alrededor del ataúd abierto. Las raíces ya no empujaban ni apresaban, solo esperaban. Los susurros que tantas noches habían atormentado aquel lugar ahora sonaban distintos, más suaves, más tristes, casi como si, al fin, se resignaran. «No queríamos venganza», dijo una de las voces cansada, quebrada. «Solo queríamos ser encontrados». La viuda sintió los ojos arder. Todo el miedo que había sentido minutos antes se transformó en compasión. Nadie merecía ser enterrado así. Nadie merecía el olvido. El pequeño cuerpo dentro del sudario parpadeó lentamente y la miró con una expresión que no pertenecía a este mundo, pero tampoco al dolor que lo había mantenido atrapado por tanto tiempo. «Gracias», susurró, y su voz no sonó humana, pero sí honesta. Las raíces comenzaron a moverse, rodeando los dos cajones, levantándolos con suavidad, casi con ternura. La tierra empezó a cerrarse lentamente alrededor de ellos, no para ocultarlos de nuevo, sino para darles el descanso que nunca habían tenido. El árbol emitió un último crujido profundo, como un suspiro liberado tras décadas de sufrimiento. La viuda retrocedió unos pasos, temblando, pero ya no por miedo. Por fin entendía. El árbol no era un monstruo, la casa no estaba maldita. Los susurros no pedían daño, solo pedían memoria. Cuando el último puñado de tierra cayó sobre los cajones, el aire del jardín cambió, el frío se disipó, el olor a humedad se fue. La linterna, que parecía a punto de apagarse, volvió a brillar con normalidad, y los susurros se extinguieron para siempre. La viuda miró al árbol con el corazón apretado. Las ramas ya no parecían garras, el tronco ya no parecía retorcido. Era solo un viejo guardián cansado que por fin podía dormir. «Ahora están en paz», susurró ella. «Nunca más serán olvidados». Un viento suave pasó entre las hojas, como una respuesta tenue. Un adiós. La viuda entró en la casa, cerró la puerta suavemente, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio que la rodeó no era amenazador, era paz. Y a partir de esa noche, nunca más se escuchó un susurro en aquella tierra. La historia enterrada por un siglo finalmente había encontrado su final. Un final justo. Un final digno, un final liberado.